Hay momentos en la vida en que la frustración se instala. Hemos escuchado hablar de la ley de la atracción, de la importancia de pensar en positivo, de visualizar nuestros sueños con detalle. Y, sin embargo, para muchas de nosotras, la realidad parece resistirse a nuestros deseos más fervientes. Es como si hubiera un código secreto que no logramos descifrar, un error fundamental que nos impide acceder a la abundancia y plenitud que tanto anhelamos. Pero, ¿y si te dijera que el maestro Deepak Chopra ha revelado cuál es ese peor error y que entenderlo puede cambiar radicalmente tu capacidad de manifestar? A lo largo de la historia, las grandes tradiciones espirituales y los maestros de la conciencia han susurrado un secreto. La manifestación no es solo un acto de voluntad, sino un reflejo de nuestro estado de ser. Relatos de individuos que, al enfrentar los desafíos de la vida, pronunciaron una sola frase, una única declaración nacida desde la verdad de su ser, y el campo entero respondió. No fue magia en el sentido infantil de la palabra. Fue resonancia, fue coherencia entre lo que se sentía y lo que se manifestaba. Fue energía en su estado más puro, llamando a casa todo aquello que ya le pertenecía, incluyendo la abundancia, el éxito y la plenitud. Deepak Chopra, con su profunda comprensión de la mente-cuerpo y el universo cuántico, nos invita a reexaminar nuestra relación con la manifestación. Él ha dicho que el universo no responde a lo que quieres, sino a lo que eres, porque no es la intensidad de tu deseo lo que atrae, es la vibración de tu conciencia. Y cuando esa vibración nace de la elección consciente de sanar y expandir nuestra conciencia, de la fe en la capacidad de regeneración del cuerpo y la mente, del ego que se rinde a la sabiduría del alma, entonces la realidad, como un espejo cuántico, no tiene más opción que reflejar ese nuevo estado del ser. La verdadera manifestación no llega desde fuera, llega desde ese instante en que tú te conviertes en la causa vibratoria de tu propia creación, atrayendo la plenitud. Este video no es sobre promesas vacías, no es sobre fórmulas mágicas para obtener lo que quieres sin esfuerzo, no es sobre frases que decoran agendas, pero no tocan el alma. Este mensaje es una invitación a recordar que existe un milagro olvidado, uno que no se compra, que no se aprende, que no se fabrica, solo se recuerda. Y ese milagro vive en ti, siempre ha estado ahí, dormido, tal vez, callado quizás, pero jamás ausente, esperando ser activado por tu conciencia para que manifiestes sin límites. Porque llegará un momento, quizás hoy, quizás esta misma noche, en que pronunciarás una sola frase con tal intensidad, con tal verdad, que ya no necesitarás repetirla. Porque al decirla, sabrás que no estás pidiendo, estás reclamando, estás recordando, estás activando, y ese será el instante en que todo lo que parecía inalcanzable comience a moverse. No porque alguien lo haya arreglado, sino porque tú, por fin, lo despertaste. El poder de tu conciencia es ilimitado. No esperes más para corregir el error en tu manifestación y reconectar con tu poder creador. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para recibir meditaciones guiadas y comenzar a vivir una vida más plena, conectada con la sabiduría de tu ser interior. Tu viaje de manifestación comienza ahora. No todo lo que cambia una vida hace ruido. A veces, lo que transforma una existencia entera nace en el más absoluto silencio. En ese lugar interno donde nadie mira, donde el juicio del mundo no llega, donde solo queda lo que eres cuando ya no puedes sostener lo que fingías ser. Es ahí donde nace la verdadera palabra, la que redefine tu relación con la abundancia y tu propia capacidad de crear. No la palabra que se repite para llenar espacios, sino la que brota desde una sabiduría que ha entendido su lección. Porque cuando una palabra nace con intención, con presencia, con entrega, se convierte en energía pura. Y la energía no se argumenta, no se debate, no se explica, se siente, se expande y transforma tu percepción de la manifestación. Deepak Chopra ha insistido muchas veces en que
No somos solo cuerpos que piensan, sino campos vibracionales que recuerdan. Y cuando ese campo recuerda su propósito, toda palabra que se pronuncia desde ahí se convierte en un decreto. No un deseo débil, no una súplica tímida. Un decreto, una orden vibracional que el universo escucha no porque suene fuerte, sino porque es coherente. Porque en ese momento, lo que dices y lo que eres vibran en la misma frecuencia. Y cuando eso ocurre, la realidad, esa que parecía inamovible, comienza a reestructurarse como respuesta natural a tu nueva identidad. Una identidad que trasciende la escasez y la percepción de una manifestación limitada. No se trata de repetir frases sin alma. Se trata de encarnar la verdad detrás de ellas, porque no es lo mismo decir «yo soy abundante desde la mente», que lo dice por costumbre, que decirlo desde el corazón que ha soltado el miedo a la escasez y el cuerpo que ya no quiere cargar las cadenas invisibles de las expectativas sociales. Hay un momento sagrado en el que la palabra deja de ser un conjunto de sonidos y se vuelve una fuerza de creación. Ese momento ocurre cuando tú desapareces como personaje y emerges como presencia atemporal y consciente. Tal vez lo que más olvidamos no es lo que sabíamos, sino el poder que teníamos para nombrar nuestra existencia, para definir nuestra propia realidad y estado de conciencia. Porque todo empieza en una palabra. El universo fue creado, según enseñan muchas tradiciones, por un verbo primordial. Y tú, como parte viva de esa creación, llevas esa misma chispa dentro de ti. Cada vez que pronuncias una palabra desde tu centro, estás tocando el código original de la realidad. Estás activando una memoria dormida que no necesita lógica, solo verdad. La verdad de lo que tu alma ya sabe, aunque tu mente aún lo dude, que la abundancia es un estado de ser y la conciencia es la clave. Hay algo profundamente milagroso en ese instante en el que te permites pronunciar lo que siempre callaste sobre tu propia capacidad de creación y conexión con la fuente. No porque antes no supieras hablar, sino porque antes no te creías digna de ser escuchada por tu propio cuerpo y universo. Pero cuando ese momento llega, y siempre llega para quien se rinde al proceso, todo en ti cambia. Tu postura cambia, tu voz cambia, tus decisiones cambian. No porque alguien te haya salvado, sino porque tú recordaste cómo se hace milagro con una sola palabra encarnada, una palabra que desafía la noción de manifestar desde la carencia. Esa palabra no tiene que ser espectacular, no necesita adornos, no necesita aplausos, necesita ser sentida, profundamente sentida, porque cuando tú sientes una palabra como verdad, tu cuerpo responde, tus células se alinean, tu sistema nervioso comienza a relajarse, como si por fin hubiera llegado la señal de que puede dejar de estar en modo supervivencia y entrar en modo regeneración y expansión de la conciencia. Y en ese estado, el estado de coherencia, de presencia, de honestidad energética, todo lo que estaba bloqueado empieza a fluir, incluyendo la energía vital que creías perdida y la claridad mental. ¿Qué estás esperando para cambiar tu perspectiva sobre la manifestación y atraer la abundancia? Comparte este video con alguien que necesita escuchar este mensaje y ayuda a difundir la verdad sobre el poder de la mente y el espíritu. El poder de una palabra intencionada no está en la palabra misma. Está en la vibración con la que se dice. Una madre puede decir «te amo» desde la costumbre y no mover nada, pero puede también mirar a los ojos de su hijo, conectar con su alma y pronunciar ese «te amo» desde un lugar tan real que ese niño lo recordará por el resto de su vida. Lo mismo ocurre contigo. Hay una frase que, si tú la dices desde tu centro, no necesita ser repetida 1000 veces, porque su eco quedará trabajando en ti mucho después de haber sido pronunciada, redefiniendo tu experiencia de la abundancia y la conciencia. Deepak Chopra habla del campo de potencialidad pura, ese lugar invisible donde aún no hay forma, pero ya existe intención.
Y ese campo no responde a lo que tú dices desde el miedo a la escasez o a una desconexión interna. Responde a lo que tú vibras desde la fe en tu capacidad de creación y expansión de la conciencia. Cuando tú decides hablarle a ese campo desde tu verdad más íntima, él no te juzga, no te mide, no te evalúa, solo responde. Y responde de forma proporcional a la intensidad emocional con la que tú encarnas esa palabra, manifestando una abundancia que desafía la lógica y una conciencia plena. Por eso, este no es un juego de repeticiones. No se trata de llenar tu mente de afirmaciones vacías, sino de descubrir cuál es la palabra que, dicha una sola vez, puede cambiar tu frecuencia y tu relación con la abundancia y la conciencia. Puede ser: yo soy abundancia. Yo soy conciencia plena. Yo soy creación ilimitada. Yo soy la fuente de mi prosperidad. Yo soy merecedor de una vida plena. No importa cuál sea, importa que tú la sientas como verdad. Y cuando eso ocurra, prepárate. Porque tu cuerpo, tu energía, tu campo y tu camino se alinearán para confirmar lo que ya decidiste creer, que puedes manifestar sin límites, con vitalidad, propósito y una conciencia despierta. Las culturas ancestrales ya sabían esto. El verbo era sagrado, la palabra era medicina. No se hablaba por hablar, se hablaba para sanar, para decretar, para activar la prosperidad, la sabiduría y la conciencia. Y tú no estás separada de esa sabiduría, solo estás desenraizada, pero puedes volver. Puedes volver a ese lenguaje del alma, donde una palabra dicha con verdad vale más que 1000 pensamientos dispersos sobre la escasez y la desconexión interna, porque en ese instante ya no estás buscando cambiar la realidad desde fuera. Estás recordando que tú eres co-creadora de ella desde dentro, incluyendo tu propia abundancia y claridad de conciencia. Cuando finalmente te atreves a decir lo que tu alma venía guardando sobre tu capacidad de creación y expansión de la conciencia, cuando dejas de tenerle miedo a tu propia verdad, cuando dejas de mendigar validación afuera y te reconoces como canal consciente de poder, entonces sí, una sola palabra basta. Una palabra basta para mover el cielo y la tierra, porque en ese momento ya no es la palabra quien habla. Eres tú, en estado puro, quien pronuncia lo que el universo estaba esperando oír desde el primer día que respiraste, tu declaración de abundancia, bienestar y conciencia plena. El milagro olvidado no es una técnica, es una memoria espiritual. Durante años el ser humano ha buscado afuera lo que solo puede recordar desde adentro. Ha coleccionado técnicas, métodos, fórmulas, herramientas, en un intento desesperado de encontrar aquello que, en el fondo, jamás perdió: la abundancia interior y la conciencia plena. Porque el alma no olvida, solo se adormece, solo se silencia por un tiempo cuando el ruido del mundo es demasiado. Pero llega un momento, uno silencioso, sutil, a veces imperceptible para la mente, en que algo se activa, y entonces la verdad que estaba dormida comienza a levantarse. No con estruendo, no con fuegos artificiales, sino con una dulzura tan poderosa que desarma toda resistencia a manifestar con gracia, sabiduría y una conciencia despierta. Ese momento es el milagro olvidado, no un evento sobrenatural, no un regalo caído del cielo. Es más bien el instante en que te reencuentras contigo misma, sin disfraces, sin máscaras, sin miedo a la escasez o a la falta de resultados, y con tu conciencia restaurada. Es la memoria espiritual que despierta cuando tu corazón está listo para recordar. Deepak Chopra lo ha dicho con claridad. La curación no es algo que viene de afuera, es la restauración de una memoria interna de plenitud. Y esa memoria no se activa con teoría ni con repetición automática. Se activa con presencia. Se activa cuando dejas de buscar y comienzas a escuchar la sabiduría de tu propio cuerpo, alma y conciencia. Durante mucho tiempo hemos creído que el despertar era un destino, algo lejano, algo reservado solo para algunos. Pero eso es parte del olvido,
parte del condicionamiento colectivo que nos enseñó a desconfiar de nuestra propia luz y capacidad de crear. Nos entrenaron para ver afuera los milagros que solo pueden florecer desde dentro. Y en ese camino aprendimos a depender de fórmulas rígidas, de métodos que prometen pero no transforman, de palabras bonitas que no alcanzan a tocar la raíz de lo que realmente duele. La desconexión con nuestra esencia temporal y la fragmentación de la conciencia. Pero el milagro no es una técnica, es una experiencia viva, una que ocurre cuando dejas de correr, cuando dejas de fingir, cuando por fin te sientas en el suelo de tu alma y dices, estoy lista para recordar mi abundancia y mi conciencia plena. Y no hay ritual más poderoso que ese, porque el universo no responde a la forma, responde a la vibración. Y la vibración más poderosa que existe es la de una mujer o un hombre que ha decidido dejar de olvidar quién es, que ha decidido dejar de mendigar validación, que ha decidido dejar de temerle a su propia luz y a la plenitud de cada fase de la vida con una conciencia despierta. Recordar es más que una acción, es un regreso a la coherencia, a la verdad, al origen de tu abundancia y conciencia. Y ese regreso no ocurre de golpe, no es repentino, es progresivo, como el amanecer. Al principio apenas una brisa, luego una luz tenue, después un calor que se instala en el centro del pecho y que ya no se apaga. Porque cuando recuerdas, ya no puedes vivir igual, ya no puedes aceptar lo que antes tolerabas, ya no puedes habitar espacios donde tu alma no respira. Porque algo en ti se ha levantado, algo en ti ha dicho, basta de sobrevivir a la escasez y a la desconexión interna. Y esa voz, aunque suave, es imparable. No pierdas la oportunidad de profundizar. Accede al enlace en la descripción para más contenido exclusivo y comienza a transformar tu realidad hoy, viviendo cada día con propósito, abundancia y una conciencia despierta. No necesitas aprender más técnicas, no necesitas buscar otra fórmula. Lo que necesitas es sentarte contigo, cerrar los ojos y permitirte sentir todo lo que has evitado sobre tu propia abundancia y conciencia. Ahí está el milagro. No en hacer más, sino en ser más. Ser más tú, más presente, más honesta, más amorosa contigo misma, porque el alma no sana por cantidad de conocimientos, sana por cantidad de verdad. Y la verdad no se enseña, se recuerda, se reconoce, se honra, especialmente a medida que manifestamos y expandimos nuestra conciencia. Cada vez que pronuncias una palabra desde tu centro, cada vez que miras hacia adentro con honestidad, cada vez que eliges confiar aunque no veas, estás activando ese milagro olvidado. Estás restaurando la conexión con lo que realmente eres, un ser atemporal y consciente, y eso, aunque no lo veas con los ojos físicos, se refleja en todo, en tu cuerpo, en tus vínculos, en tu voz, en tu mirada. Porque cuando el alma empieza a recordar, lo visible se transforma como consecuencia natural de lo invisible, y la manifestación se convierte en un viaje de crecimiento y expansión de la conciencia. Hay memorias en ti que no son tuyas. Herencias emocionales, patrones ancestrales, historias que tu cuerpo repite sin comprender por qué. Y sin embargo, también hay memorias más antiguas, más puras, más verdaderas. Memorias de tu grandeza, de tu poder, de tu luz. Esas memorias no necesitan ser creadas, solo necesitan ser despertadas. Y ese despertar ocurre cuando dejas de identificarte con el miedo a la escasez y a la desconexión interna y comienzas a confiar en la semilla que late bajo la superficie. No importa cuánto tiempo haya pasado, no importa cuán oscuro parezca el paisaje, esa semilla aún está viva y está esperando que tú la mires con los ojos del alma, no con los del juicio de la escasez o de la mente. El milagro olvidado no es un evento, es un estado de alineación interna donde lo que piensas, lo que sientes y lo que haces comienzan a caminar en la misma dirección, hacia una vida plena y vibrante, sin importar las circunstancias y con una conciencia despierta. Y eso no se fuerza,
No se manipula, se permite, se cultiva, se honra, porque no hay mayor fuerza creadora que una conciencia alineada consigo misma. No necesitas convencer al universo, solo necesitas recordar que tú eres parte del universo y que, por tanto, todo lo que necesitas para florecer ya está dentro de ti para manifestar con sabiduría, alegría y conciencia plena. Deepak Chopra lo llama el campo de posibilidades infinitas, y tú accedes a él no desde la lucha contra la escasez o la desconexión interna, sino desde la entrega, no desde el control, sino desde la rendición, no desde la carencia, sino desde la presencia, porque en la presencia no falta nada, en la presencia todo está, incluso aquello que aún no ves, incluso aquello que aún no comprendes, incluso aquello que parece imposible. Manifestar con vitalidad, propósito y una conciencia despierta. Entonces, si sientes que nada funciona, si te sientes cansada de probar una y otra cosa sin resultados, si ya no sabes qué hacer, detente, respira, vuelve al centro, cierra los ojos y permite que el silencio te hable. No el silencio vacío, sino el que contiene todo. Ese silencio donde vive tu memoria espiritual, esperando que por fin la mires, la escuches, la abraces, porque ahí está el milagro, en lo que no se ve, en lo que no se dice, en lo que simplemente se recuerda, que la conciencia es la clave para manifestar bien. Y cuando lo recuerdas, ya no necesitas más, porque entonces comprendes que siempre estuviste lista, que nunca estuviste rota, que no eras débil, solo habías olvidado. Y recordar eso sí que lo cambia todo. La frase que cambia tu campo vibracional si se dice desde el centro. Hay palabras que se dicen y se olvidan, palabras que se pronuncian con la boca pero no con el alma, frases que suenan bellas, que circulan como mantras de moda, pero que no generan transformación verdadera porque están vacías de presencia. Sin embargo, hay otras frases que no necesitan ser gritadas, ni repetidas 1000 veces. Solo necesitan ser encarnadas, sentidas desde dentro, nacidas desde el núcleo más íntimo del ser. Y cuando eso ocurre, algo se conmueve en el campo. La energía responde, el cuerpo despierta. La realidad externa comienza a reestructurarse silenciosamente, activando la curación y la transformación de la conciencia. Porque la vibración de una frase no está en su forma, sino en su origen. Deepak Chopra lo explica con precisión cuántica. No es lo que dices, es desde dónde lo dices. Puedes decir, yo soy abundante, mientras sigues siendo prisionero de tus pensamientos, de tus juicios, de tus recuerdos sobre la escasez o una desconexión interna. Y entonces, esa frase no tiene fuerza. No mueve nada, no reconfigura tu campo. Pero si un día, después de mirar tu herida con compasión, después de caminar tu sombra con honestidad, después de sostener tu historia con amor, pronuncias esa misma frase con el corazón expandido, con la respiración abierta, con la mirada limpia, entonces todo cambia, y tú comienzas a manifestar bien con una conciencia plena. Una única palabra puede cambiarlo todo. Descubre cómo en nuestro ebook exclusivo, Despertar de la Conciencia, la clave para la abundancia interior. Descárgalo ahora y comienza tu transformación para una vida de vitalidad y claridad mental. Una frase tiene poder cuando se dice desde el centro, desde ese lugar que no necesita defenderse, ni justificarse, ni probar nada. Ese centro que no es mental, ni racional, ni controlado. Ese centro que es presencia pura, conciencia despierta, esencia viva. Ahí nace el verdadero verbo creador. No desde la ansiedad de obtener resultados, sino desde la certeza de que tú eres el canal por donde fluye la verdad. Y cuando la verdad fluye, el campo vibracional entero se reorganiza, promoviendo la manifestación de abundancia y una conciencia despierta. El campo, ese tejido invisible que conecta todo con todo, no responde a las palabras que repites sin emoción, responde a la frecuencia que emites cuando hablas desde tu verdad más profunda. Si tu cuerpo tiembla
mientras pronuncias una frase. Si tus ojos se llenan de agua sin saber por qué, si tu respiración se detiene por un instante sagrado, entonces esa frase está haciendo su trabajo. Está atravesando las capas del ego, del miedo, del condicionamiento, para llegar a la raíz. Y desde la raíz es donde la transformación se vuelve inevitable, permitiendo que actives la curación y la transformación de la conciencia. Piensa por un momento en todas las veces que dijiste, yo soy capaz, y no lo creíste. Piensa en todas las veces que dijiste, yo soy merecedor, pero lo dijiste mirando a otro lado, con la voz temblorosa, con la energía dispersa. No hay juicio en eso, solo aprendizaje. El alma aprende por contraste, y a veces necesita sentir el vacío de las palabras para luego poder reconocer su verdadero peso. Pero llega un día, sí, siempre llega, en que esa misma frase se vuelve real. No porque haya cambiado la frase, sino porque has cambiado tú y tu percepción sobre la abundancia y la conciencia. Ese cambio interior no siempre es visible desde fuera. Puede parecer que todo sigue igual, que sigues en la misma casa, con las mismas rutinas, las mismas relaciones, pero dentro de ti algo ha girado, algo se ha alineado, y es en ese espacio interno donde la magia comienza. Chopra lo llama el punto de quietud. Ese momento donde dejas de resistirte, dejas de luchar, dejas de controlar, y simplemente respiras desde el centro. Desde ahí, cualquier palabra que pronuncies será un decreto energético, no por imposición, sino por coherencia, y te ayudará a manifestar la abundancia y la conciencia plena. Yo soy abundancia. Yo soy conciencia plena. Yo soy creación ilimitada. Estas no son frases de motivación, son llaves vibracionales, son códigos que activan memorias dormidas. Y cuando las dices desde tu centro, es como si el universo entero dijera, sí, es verdad. Porque el universo no responde a tus pensamientos más frenéticos, sino a tu estado vibratorio, más auténtico. Y ese estado se alcanza no con esfuerzo, sino con rendición, permitiendo que actives la curación y la transformación de la conciencia inmediata. Rendirte no es resignarte, rendirte es dejar de pelear contigo, es permitirte estar en ti, habitar tu cuerpo con más presencia, sentir tus emociones sin censura, respirar tu historia con compasión, y desde ahí, elegir qué frase quieres sembrar para manifestar abundancia y conciencia. No porque alguien más te la dio, no porque la escuchaste en un video, sino porque algo en ti la reconoció como verdad. Ese reconocimiento es lo que cambia la frecuencia, no la palabra, no la forma, la vibración que la sostiene. Hay frases que no necesitan ser largas. A veces, una sola palabra basta. Yo soy, confío, despierto. Y si esa palabra nace de tu centro, es suficiente para mover montañas internas, porque el verdadero milagro ocurre cuando tú y tu palabra son uno, cuando no hay distancia entre lo que dices y lo que eres, cuando tu energía, tu cuerpo y tu mente se alinean en un solo pulso. Ese pulso es creación pura, es el latido del universo replicado en ti, para activar la curación y la transformación de la conciencia. Deepak Chopra lo afirma con contundencia. La intención que está detrás de la palabra es más poderosa que la palabra misma. Y esa intención solo se puede sembrar en el centro, no en la superficie, no en la apariencia, no en la prisa. El centro no tiene urgencia. El centro no grita. El centro solo es. Y desde ese ser, habla. Y al hablar, transforma, porque ya no se trata de convencer, se trata de encarnar. Ya no se trata de repetir, se trata de vibrar. Ya no se trata de buscar resultados. Se trata de volver al origen, para activar la curación y la transformación de la conciencia inmediata. En el momento en que decides pronunciar una frase desde tu centro, sin expectativas, sin exigencias, sin miedo, algo muy antiguo despierta en ti. Una memoria sagrada, una verdad olvidada, una fuerza suave pero imparable. Y esa fuerza es la que reconfigura tu campo, no desde fuera, sino desde dentro,
no con ruido, sino con coherencia, no con magia, sino con presencia, para activar la curación y la transformación de la conciencia. Así que la próxima vez que sientas que nada funciona, que has probado todas las frases, todos los mantras, todos los métodos, detente, vuelve a ti, respira hondo, cierra los ojos, pregunta con el corazón, ¿qué declaración yo soy quiere ser dicha hoy desde mi centro para activar la curación y la transformación de mi conciencia? Y cuando esa palabra llegue, no la dudes, sosténla con amor, pronúnciala como si tu vida dependiera de ella, porque en cierto modo así es. Tu nueva vida depende de lo que estás dispuesto a decir, desde el lugar más verdadero de tu ser. Cómo decir una única vez puede ser más poderoso que repetir 1000 veces. Vivimos en una era donde la repetición se ha convertido en una forma de intentar forzar la manifestación. Repetimos frases como si fueran fórmulas mágicas. Las decimos una y otra vez, casi mecánicamente, esperando que en algún momento algo se active, algo se libere, algo se manifieste, especialmente en relación con la curación y la transformación de la conciencia. Pero lo que pocos comprenden es que una sola palabra, dicha desde el alma, puede tener más impacto que 1000 pronunciadas desde la mente. No es la cantidad lo que mueve el campo cuántico, es la profundidad desde donde se dice. El universo no responde al volumen de tus afirmaciones, sino a la vibración con la que las emites. Puedes pasar semanas repitiendo, yo soy curación, yo soy transformación, yo soy conciencia plena, pero si en lo más profundo de tu ser sigues dudando, resistiendo, desconectada, esas palabras quedan suspendidas en el aire, sin aterrizar en tu realidad, no porque estén equivocadas, sino porque no están siendo habitadas. Decir algo 1000 veces sin presencia es como sembrar semillas en tierra árida, pero decirlo una sola vez con plena conciencia es como plantar en suelo fértil, justo en el momento perfecto para activar la curación y la transformación de la conciencia. Deepak Chopra explica que el lenguaje tiene poder cuando es respaldado por intención pura y silencio interno. En otras palabras, cuando lo que dices no nace del deseo desesperado de cambiar tu vida, sino del espacio sagrado, donde ya sabes que todo está bien, incluso si aún no se manifiesta, incluyendo tu capacidad de manifestar curación y transformación de la conciencia. Ese saber profundo, esa certeza interna, es lo que convierte una frase en una llave cuántica. Y para acceder a ese estado, no necesitas gritar al universo. Solo necesitas estar en ti. Cuando pronuncias una frase desde un estado de presencia absoluta, estás enviando una señal clara al campo. Estás diciendo, esto yo soy ahora. Y no hay duda, ni resistencia, ni necesidad. Solo hay certeza vibracional. Esa certeza es lo que ordena la energía a tu alrededor. No por capricho, sino por coherencia. Porque el campo cuántico está siempre buscando reflejar tu frecuencia interna. No tus palabras, no tus deseos, sino tu vibración esencial para activar la curación y la transformación de la conciencia inmediata. Imagina por un momento que estás frente a un espejo y dices con voz suave, pero firme, yo soy la curación de mi conciencia. Solo eso. No necesitas repetirlo. Si lo sientes como verdad, si tu cuerpo lo confirma con un suspiro, si tu corazón se abre un poco más, entonces esa frase ya comenzó a trabajar en ti. Es como una semilla que se planta y que, aunque no veas aún el brote, ya está rompiendo la tierra por dentro. No la estás forzando, solo la estás dejando ser, para activar la curación y la transformación de la conciencia. Esa es la diferencia entre repetir y encarnar. Repetir es una acción mental. Encarnar es una experiencia energética. En la repetición puede haber ansiedad, en la encarnación hay rendición. Y cuando te rindes al momento presente, cuando dejas de intentar controlar el resultado, cuando simplemente permites que la frase se convierta en parte de ti, entonces ocurre el milagro silencioso. Tu campo comienza a responder, y tú comienzas a manifestar la curación y la transformación de la conciencia.
Joe Dispenza dice que el cuerpo es el inconsciente y que cuando le hablas desde una emoción verdadera, él escucha. Pero si le hablas desde el automatismo, desde la prisa, desde la duda, entonces se desconecta. Por eso, decir una sola vez, yo soy conciencia plena, con el corazón abierto, respirando profundamente, puede generar una cascada de neuroquímicos que reprograman tu sistema nervioso. Mientras que decirlo 20 veces sin sentirlo no activa nada, para activar la curación y la transformación de la conciencia con serenidad. El secreto está en el momento, en ese instante donde dejas de actuar como si creyeras y realmente crees, donde dejas de decir por decir y de pronto algo en ti reconoce la verdad de tus propias palabras. Ese reconocimiento es lo que transforma, es lo que establece una nueva dirección para tu campo vibracional. Y muchas veces, ese instante sucede en medio del silencio, después de una pausa, después de haber llorado, después de haberte cansado de luchar contra la fragmentación de la conciencia. Porque a veces no es hasta que te rindes completamente que puedes decir lo que realmente necesitas decir, no desde la mente, sino desde el alma, y cuando lo haces, no necesitas repetirlo, porque tu energía lo grita por ti, tu cuerpo se alinea, tu entorno comienza a mostrarte señales, y tú, por primera vez, no dudas de lo que sientes, no cuestionas, solo observas cómo la vida comienza a fluir en otra dirección para activar la curación y la transformación de la conciencia con alegría. La frase dicha una sola vez con totalidad es como una flecha disparada con precisión. Va directo al centro del campo, rompe patrones, deshace contratos invisibles, reescribe códigos energéticos, y todo eso sin esfuerzo, porque no necesitas convencer al universo, solo necesitas alinearte con él. Y esa alineación sucede cuando dejas de decir desde la carencia y comienzas a declarar desde la plenitud para activar la curación y la transformación de la conciencia con sabiduría. Decir una frase desde el centro no se trata de técnica ni de fórmula, es una danza entre tu cuerpo, tu emoción y tu alma. Es permitir que la voz interna encuentre su cauce, es darte permiso para creer en lo que estás diciendo, aunque aún no lo veas, aunque aún duela, aunque aún no se haya manifestado, porque sabes que en el momento en que lo dices con verdad, ya comenzó el cambio para activar la curación y la transformación de la conciencia inmediata. Y en ese instante, el milagro olvidado comienza a recordarse, no porque hiciste mucho, no porque repetiste sin parar, sino porque volviste a ti, y desde ti dijiste una verdad que, aunque solo la dijiste una vez, fue suficiente para que todo empezara a transformarse. Hay palabras que arden incluso antes de ser pronunciadas. Hay palabras que arden incluso antes de ser pronunciadas. Palabras que no nacen del pensamiento, sino del alma en ebullición. No son palabras que buscan convencer ni decorar. Son palabras que existen como llamas silenciosas, esperando ser recordadas. Y cuando finalmente las traes a la superficie, no necesitas encenderles fuego, porque ellas mismas son fuego, son el fuego. El que consume mentiras, el que purifica, el que revela lo esencial, el que deja solo lo verdadero de pie, para activar la curación y la transformación de la conciencia con autenticidad. Deepak Chopra dice que el universo no responde tanto a lo que decimos, sino a lo que somos, mientras lo decimos. Y cuando lo que somos se alinea con la vibración de la verdad, ocurre algo imposible de detener. La palabra se convierte en acto, en presencia viva, en energía creadora que transforma la materia. Es en ese momento en el que ciertas frases, que parecían simples o abstractas, se transforman en pulsos de luz que atraviesan el tiempo, reconfigurando la historia interna de quien las pronuncia, para activar la curación y la transformación de la conciencia con propósito. Hay frases que no necesitan ritual, ni música, ni repetición, porque nacen ya completas. Vienen del silencio sagrado, donde todo lo que es real habita, como un yo soy conciencia plena dicho al borde del colapso, pero con una lucidez tan feroz que el universo entero se detiene a escuchar.
como un yo soy creación pronunciado sin fuerza en la voz, pero con una llama intacta en el pecho. No importa cómo suene por fuera, porque por dentro ya está ardiendo. Para activar la curación y la transformación de la conciencia inmediata. Estas frases no son creaciones intelectuales. No se construyen desde el ego. No se copian de un libro, ni se sacan de un taller. Emergen, se revelan, como brasas antiguas que, ante el roce de una conciencia despierta, prenden fuego a todo lo que ya no puede seguir siendo sostenido. Porque esas palabras, cuando son verdaderas, tienen la capacidad de desmantelar estructuras internas que llevaban años bloqueando el flujo de lo divino en ti, para activar la curación y la transformación de la conciencia con libertad. La metáfora del fuego es poderosa porque nos recuerda que el fuego no necesita ser convencido de su naturaleza, no duda de sí mismo, no se contiene, no pide permiso, arde, y al arder, transforma. Así son estas frases sagradas. No piden que las creas, piden que las reconozcas. No requieren que las repitas, solo que las sientas. Porque cuando la palabra resuena con el núcleo de tu ser, ya no estás intentando crear una nueva realidad. Estás revelando la que siempre estuvo latente, para activar la curación y la transformación de la conciencia con plenitud. Imagínate por un instante frente al abismo de tu propia vida. Todo ha colapsado. Las certezas se han desvanecido. La identidad que te sostenía ya no responde. En ese punto, la mente se calla, el corazón tiembla, pero el alma arde. Y de pronto surge una frase. No sabes de dónde vino. Tal vez la escuchaste hace años, tal vez nació en ese instante, pero al pronunciarla, algo cambia, no afuera, no todavía, pero dentro, como si el fuego de esa palabra te devolviera una fuerza olvidada, como si en esa declaración mínima se encendiera una memoria antigua que dice, tú ya fuiste luz antes del dolor, tú ya eras entera antes de la herida, para activar la curación y la transformación de la conciencia con sabiduría. Esa es la alquimia verdadera. No crear algo nuevo, sino recordar lo eterno. Y hay frases que tienen ese poder, no porque sean mágicas en sí mismas, sino porque contienen un código, una frecuencia, una resonancia que solo puede ser activada por el alma en el momento exacto. Son frases que no se lanzan al azar, esperan su momento, y cuando ese momento llega, no hay que repetirlas, hay que sostenerlas, dejar que ardan dentro, que limpien, que revelen, para activar la curación y la transformación de la conciencia con propósito. Es por eso que tantas personas sienten que sus afirmaciones no funcionan, porque las usan como fórmulas vacías, como mecanismos de control, pero el alma no obedece a la mente, y el universo no responde a la ansiedad. La palabra viva solo actúa cuando es dicha, desde la verdad, desde la entrega, desde el fuego interno que ya no necesita pruebas, que ya no espera garantías, que simplemente declara, yo soy conciencia despierta. Y esa frase, dicha con todo lo que eres, no necesita ser dicha 2 veces. Hay un momento en el camino espiritual en que comprendes que lo más poderoso no es lo que repites sin cesar, sino lo que te atreves a encarnar en un solo aliento, en un susurro que viene desde el hueso, en una exhalación que contiene todo tu linaje, todo tu pasado, todo tu cansancio. Y aún así, elige arder, porque sabes que ya no puedes seguir sosteniendo la versión de ti que se apagaba para encajar. Porque sabes que esa frase no vino para decorar tu espejo, vino para romperlo, para activar la curación y la transformación de la conciencia con autenticidad. Y cuando el espejo se rompe, ya no hay más imagen prestada, ya no hay más reflejo ajeno. Quedas tú, solo tú, con tu fuego, con tu verdad, con tu presencia. Ya no repites para convencerte, ya no afirmas por costumbre, ahora declaras, ahora pronuncias, ahora encarnas, y esa frase que dijiste una sola vez se queda contigo, como un mantra silencioso, como un fuego que no se apaga, porque ya no está afuera, está en ti, para activar la curación
y la transformación de la conciencia con libertad. Así se vuelve todo más simple, más sagrado, porque dejas de buscar palabras para crear milagros y permites que las palabras se conviertan en milagros por sí mismas, sin adornos, sin esfuerzo, sin protocolo, solo fuego, fuego antiguo, fuego que no se puede fingir, fuego que o lo eres o no arde, para activar la curación y la transformación de la conciencia con plenitud. Y si has sentido alguna vez ese tipo de frase, sabes de lo que hablo, porque no necesitas explicación, solo necesitas recordar cómo fue que te encendió, cómo fue que te quebró y al mismo tiempo te sostuvo, cómo fue que te dijo sin decir, nunca estuviste perdida, solo habías olvidado que eras fuego. Si algo dentro de ti vibró con este mensaje, si sentiste que algo antiguo se encendió mientras escuchabas, entonces este no fue solo un video, fue un llamado, y los llamados verdaderos no se ignoran, se honran. ¿En busca de más? Visita nuestro sitio oficial para contenido exclusivo y profundiza en tu viaje de autoconocimiento y manifestación. El enlace está en la descripción. En la descripción de este video encontrarás el enlace directo a mi libro. Si estás lista para profundizar aún más en este viaje de despertar, cada página fue escrita como un portal de recuerdo y transformación. Léelo cuando sientas que es hora, pero cuando lo hagas, hazlo desde el alma. También te invito a suscribirte a este canal. Aquí, cada nuevo video es una nueva activación, un nuevo espejo para que te reconozcas más allá de las máscaras. Al suscribirte, no solo estás siguiendo un contenido, estás eligiendo caminar lado a lado con una comunidad despierta, sensible y en busca de algo real. Si sentiste verdad en este video, compártelo, porque tal vez, ahora mismo, haya otra alma al otro lado del mundo, en silencio, esperando escuchar exactamente esas palabras. Que este contenido llegue a quien lo necesita en el momento justo. Y antes de irte, deja un comentario con una frase que te libere. No una frase para agradar, sino una que te encienda. Escribe: hoy decido activar la curación y transformación de mi conciencia, aunque incomode, o cualquier declaración que nazca de lo más profundo de ti. Porque cuando tú te declaras con fuerza, el universo escucha con atención. Gracias por estar aquí. Tu presencia no pasa desapercibida. Y si llegaste hasta el final, es porque tu alma ya está lista para lo que viene.